La primera abolición de la esclavitud en Santo Domingo, 1801. Un ensayo de Emilio Cordero Michel. Al conmemorarse hoy, 23 de agosto, el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, en este breve trabajo intentaré determinar la fecha exacta en la que por primera vez fue abolida la esclavitud en la colonia española de Santo Domingo. El tema me parece importante porque en República Dominicana no se conmemora esa fecha por desconocerse el día de 1801 en que el dirigente revolucionario haitiano Toussaint Louverture dio la libertad a los 20 y tantos mil esclavos que eran explotados en su territorio. La causa de ese desconocimiento es aparentemente inconcebible, ya que hasta la fecha no ha sido encontrado documento alguno, proclama, decreto, ordenanza o disposición que la señale. Para poder adentrarme en el tratamiento del tema, necesariamente tendré que referirme a sus antecedentes. La abolición de la esclavitud declarada en la colonia de Saint-Domingue por el comisionado Sontonax y luego en todos los territorios ultramarinos por la Asamblea Nacional de Francia el 4 de febrero de 1794 y a la agresión monárquica contra la recién nacida República. Revolucionaria. Esta agresión caracterizada por el intento secesionista de la nobleza desplazada del poder, apoyada por Inglaterra, España, Prusia, Austria y otras monarquías europeas, que culminó con la llamada Guerra de la Vendée. Impulsó al diputado jacobino Georges Couthon a proponer a la Asamblea Nacional que declarara que la República Francesa era una e indivisible, principio geopolítico que sería aplicado en esta isla por el régimen louverturiano. La agresión contra Francia produjo la derrota de España y la ocupación de 3/4 partes del territorio peninsular por las tropas republicanas que se burlaban de la nobleza y de la fanática religiosidad del pueblo español, lo que representaba un ejemplo que los gobernantes ibéricos no podían permitir. Ello forzó a Manuel Godoy a solicitar el cese de la guerra. En la ciudad de Suiza de Basilea, los representantes de Carlos IV y de la Asamblea Nacional Francesa firmaron el 22 de julio de 1795 un acuerdo de paz conocido históricamente con el nombre de Tratado de Basilea. En virtud de las disposiciones de dicho tratado, cesaron las hostilidades. Francia restituyó a España los territorios ocupados y el monarca español, a cambio de esas devoluciones, cedió a Francia la parte española de la isla de Santo Domingo. Aunque no se especificó la fecha de entrega de la parte cedida, Francia no pudo tomar posesión inmediata por encontrarse repeliendo las agresiones monárquicas europeas. Después que Toussaint derrotó a los ingleses y a los mulatos que le combatieron por razones de clase,
Este brillante dirigente revolucionario puso en ejecución su tesis geopolítica, fundamentada en la francesa, de la unicidad e indivisibilidad política de la isla de Santo Domingo. La genialidad de Toussaint consistió en considerar con sobradas razones que para poder garantizar la libertad de los antiguos esclavos de la colonia de Saint-Domingue y la viabilidad del nacimiento de un Estado libre, independiente y soberano, no podía permitir la existencia en la parte oriental de una colonia que mantuviera la esclavitud y que pudiera servir de cabeza de playa para una agresión francesa. Tomando como pretexto que el general François Queverso autorizaba la trata de esclavos en el Santo Domingo español y que Francia no había tomado posesión de la parte cedida por el Tratado de Basilea, Toussaint movilizó el ejército colonial que comandaba y a nombre de la República Francesa penetró con 2 cuerpos armados por el norte y el sur de la frontera de Aranjuez. El gobernador Joaquín García, alentado por los generales franceses Queverso y Antoine Chanlate, así como por algunos antiguos plantadores de Saint-Domingue, se habían escapado del proceso revolucionario haitiano, infructuosamente intentaron detener el avance de las tropas de Toussaint, siendo derrotados en Guayubín, Mao y en Nagá, cerca de Castillo de Jaina. El general Queverso describió patéticamente la actitud asumida por los dominicanos cuando éste pretendió que rechazaran al ejército de Toussaint. Declaró el militar galo, comillas, pero si 1500 hombres eran necesarios para enfrentarse a Toussaint e impedir su entrada al país, habría que llegar a 3000 para echarle de las posiciones tomadas en el interior, en donde había franqueado los obstáculos más difíciles del terreno invadido y poseía ya todas las ventajas de su parte. Pidió solo 50 caballos y armas para equiparar a 50 franceses que escogería él mismo. Esa noticia llenó de gozo a la ciudad. Los miembros del cabildo se pusieron en campaña para buscar los caballos, pero los pobladores de Santo Domingo los escondían para que no se los requisaran. No solo no querían exponer sus vidas en la defensa, sino tampoco perder los caballos. En 24 horas solo se pudieron conseguir 30 caballos o mulas y 27 equipos. No teníamos en el terreno sino 200 combatientes armados de fusiles, pues el resto no llevaba sino lanzas. El primer fuego, los lanceros espantados abandonaron sus armas y huyeron en desorden, dando grandes gritos. Nuestras tropas habían sido puestas en fuga sin casi haberse batido. En verdad que los negros de Albi y Bambi, la milicia de San Carlos y sobre todo los granaderos del batallón de Santo Domingo se habían conducido con valor, pero el resto había mostrado desgano. Peleaba contra su gusto y deseaban el triunfo de Toussaint.
ya que la víspera misma lo habían dicho así los mismos soldados. Después de arrollar la débil e infructuosa oposición y de negociar una rendición honorable con los delegados del gobernador Joaquín García, los señores José Sterling, Leonardo del Monte y Joaquín Gascue, Toussaint llegó a la ciudad de Santo Domingo al mediodía del 26 de enero de 1801. Thomas Mathieu describió así la entrada de Toussaint en la ciudad de Santo Domingo y su recibimiento por el gobernador y las autoridades edilicias, comillas. El 27 de enero de 1801, pluvioso, él entró a Santo Domingo mientras con las detonaciones de 21 salvas de artillería se arriaba el pabellón español, seguidas de inmediato por 22 disparos de cañón saludando el izamiento de la bandera francesa que flotó en las murallas. Al mismo tiempo, el ejército entró en la plaza de armas con solemnidad y con el repique de las campanas de todas las iglesias. Don García y el cabildo acompañaron a Toussaint al edificio del ayuntamiento. Enseguida, un nuevo orden de cosas quedó establecido en la parte este. Toussaint reunió en la gran plaza de la ciudad a toda la población y proclamó la libertad general de los esclavos. Cierre de comillas. Otro clásico historiador haitiano, Bourbon Ardouin, contradijo a Mathieu y aseguró que, comillas, el 26 de enero y no el 27 según M. Mathieu, el general en jefe hizo su entrada en la ciudad de Santo Domingo. El gobernador García y el cabildo lo recibieron en la puerta del Conde, entrada principal de la ciudad, y lo invitaron a trasladarse al ayuntamiento, y luego asistió con sus acompañantes a la catedral a un Te Deum cantado por un numeroso clero, con lo que se consagró solemnemente la toma de posesión de la antigua colonia española. Cierre de comillas. Más aún, este autor señaló que esa descripción era el resultado de las tradiciones orales, pues ignoraba si Toussaint Louverture había hecho algún acto escrito relacionado con la libertad de los esclavos de la parte española, y que ésta cesó automáticamente cuando tomó posesión el día 26 y las autoridades españolas la aceptaron. Dos de los tradicionales historiadores dominicanos dicen bien poco. Antonio del Monte y Tejada hizo una ligera referencia a Bernardo Pichardo, no mencionó el hecho. José Gabriel García se basó en Mathieu y afirmó que Toussaint llegó a la ciudad de Santo Domingo a la cabeza de su ejército el 26 o el 27 de enero de 1801 y que, comillas, con el pretexto de proclamar la libertad de los esclavos, publicó un bando describiendo a los habitantes de la ciudad sin distinción de edad, sexo ni clase, que debían comparecer a la plaza pública a la hora convenida. Se presentó con sus ayudantes de campo y, echando el pie a tierra, comenzó por declarar abolida la esclavitud. Cierre de comillas. De los historiadores modernos, entre otros, Máximo Coascú Enríquez, Carlos Larrazábal Blanco y Cipriano de Utrera tocaron el tema de la llegada de Toussaint y la abolición de la esclavitud en 1801. En efecto, Coascú Enríquez expresó:
comillas, en la parte española de Santo Domingo, la esclavitud fue abolida una y otra vez por los invasores de Occidente en 1801, por Toussaint Louverture en 1822, por Jean-Pierre Boyer, cierre de comillas. Por su parte, Carlos Larrazábal Blanco aseguró que, comillas, cuando ocurrió la invasión y el gobernador García entregó la ciudad de Santo Domingo a Toussaint, en acto público en la Plaza de Armas, declaró abolida la esclavitud. Frank Moya Pons consideró que, comillas, la esclavitud fue abolida automáticamente por Toussaint a su llegada y esa abolición fue ratificada por la Constitución Política de la Colonia promulgada en Santo Domingo el día 27 de agosto de 1801. Cierre de comillas. Es indudable que Toussaint abolió la esclavitud en 1801. Sin embargo, lo que no puede asegurar con certeza es el día en que lo hizo, que debió ser entre el 26 de enero y el 7 de febrero, ya que en esta última fecha comenzó a implantar medidas sociales, económicas y políticas que transformaron radicalmente las arcaicas estructuras coloniales. Pienso que pudo ser el día 27 en la Plaza de Armas, previa convocatoria a la población para que asistiera al acto en el que se sembró la palma real y se colocó el gorro frigio en una lanza, símbolos ambos de la abolición de la esclavitud y la libertad, que figurarían en los primeros escudos republicanos dominicanos. Y planteó que el acto en la Plaza de Armas, y planteo que el acto en la Plaza de Armas no pudo ser el día 26 porque Gaspar Arredondo y Pichardo, santiaguero que vivió el momento, describió que después de Toussaint recibir en el ayuntamiento las llaves de la ciudad y de sus fortalezas, el gobernador Joaquín García lo llevó, comillas, con el ayuntamiento a la catedral a entonar un solemne Te Deum y, concluido a la casa de palacio, dándole derecha al huésped en su coche. Cierre de comillas. Es decir, este testigo de los actos del 26 no mencionó que se hubiera realizado la reunión en la Plaza de Armas, ni que allí se declarara la abolición de la esclavitud. Más aún, no pudo ser el 26 porque en un documento encontrado por Cipriano de Utrera en el Archivo General de Indias de Sevilla, contentivo del acta levantada por Francisco de la Bastida, secretario del ayuntamiento, el 26 de enero de 1801, cuando el gobernador García entregó las llaves de la ciudad a Toussaint, se indicó que la ceremonia comenzó a la 1:30 de la tarde y que inmediatamente después de los discursos, de manera apresurada, los presentes pasaron a la catedral para asistir al Te Deum. Esto hace pensar que el acto religioso pudo comenzar a las 2:30 o a las 3 pasado meridiano y concluir una hora más tarde, esto es, a las 3:30 o a las 4 pasado meridiano. Si el gobernador García llevó a Toussaint en su coche a la casa del palacio porque Toussaint tenía prisa, lo más probable es que el dirigente haitiano deseara descansar después del largo viaje a caballo. Por ello, no luce factible que esa tarde
con tan escaso tiempo y en una estación en la que anochecía a tempranas horas, se convocara a la población de la ciudad y se reuniera en la plaza de armas para escuchar la abolición de la esclavitud y contemplar la siembra de la palma real y la instalación del gorro frigio en una asta. Esto debió ocurrir al día siguiente o después. La prisa que demostró Toussaint queda evidenciada al leerse parte de la señalada acta en la que se especificó que, comillas, doy fe que, habiéndose concluido el acto de entrega y posesión de esta ciudad por medio del recibo de las llaves de sus puertas, se levantó el general en jefe Todos los Santos Louverture de su asiento con el designio de pasar a la Santa Iglesia Catedral y adorar a su majestad sacramentado que estaba expuesto, y quedó la acta antecedente sin firmar por haber llevado consigo al ilustre cuerpo y señor capitán general don Joaquín García al mismo templo, los cuales señores, como impuesto de todo y de haberse extendido en el acto de la entrega de dicha acta, prestaron su firma como se manifiesta arriba. Y habiendo yo el secretario de orden del señor alcalde de primer voto pasado la referida acta al señor capitán general a fin de que le solicitase la del señor general en jefe, se comisionó al teniente coronel del regimiento de infantería de Cantabria, don Joaquín Colas, para que pasase a la casa habitación del citado general en jefe Todos los Santos Louverture, y que impusiese del contenido de todo lo que se componía la acta capitular, las firmas que en ella se hallaban, para que igualmente firmase el dicho general en jefe en el lugar hueco que para ello se le había separado y se le pudiese colocar en el libro del ayuntamiento. Y habiéndose verificado por el dicho capitán Colas su encargo, le contestó el memorado general en jefe que era extemporánea la firma que se pedía, respecto a que había ratificado los artículos propuestos por el gobierno español, en virtud de lo cual, y orientándose por dicho comisionado al señor gobernador y capitán general don Joaquín García de la respuesta, me mandó la pusiese por nota al pie del acta. Santo Domingo y febrero 11 de 1801. Francisco Labastida, secretario. Cierre de comillas. Es decir, que del citado documento se deduce que Toussaint no firmó el acta de capitulación redactada por las autoridades españolas de entrega de las colonias de Santo Domingo español a la República Francesa en 1801, lo que trastorna lo que tradicionalmente se conoce de este hecho histórico. Del mismo también podría desprenderse desde el punto de vista jurídico que el Toussaint no firmarlo pudo haber permitido a Napoleón declarar inválida la toma de posesión hecha por el dirigente revolucionario haitiano y servir de excusa para ordenar a su cuñado Víctor Emmanuel Leclerc invadir la isla y restablecer la esclavitud.
Soy partidario de inclinarme por la posibilidad de que la primera abolición de la esclavitud en Santo Domingo fuera automática, porque esa institución no se mantenía en esos momentos en ninguna colonia francesa por haber sido suprimida por la Asamblea Nacional. Es bueno recordar que todas las medidas legislativas de la República Francesa se aplicaron ipso facto en el Santo Domingo español con la toma de posesión, sin que fuera necesario emitir decreto, resolución u ordenanza alguna. De aceptarse el 26 de enero como fecha de la primera abolición de la esclavitud en Santo Domingo, coincidiría con la del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte en 1813 y entraría dentro del mes de la celebración de las efemérides patrias que se inician ese día y concluyen el 27 de febrero, data de la separación de Haití y del surgimiento de la República Dominicana. Pienso que mezclar a Toussaint Louverture con Juan Pablo Duarte en una sociedad en la que existe un amplio prejuicio y toda una mitología contra Haití podría lucir herético a los propugnadores del antihaitianismo, y quizás por ello mismo no se celebra la primera abolición de la esclavitud en dicha importante fecha histórica. Creo, sin embargo, que Duarte se hubiera sentido satisfecho de haber nacido el mismo día en que se abolió la esclavitud por primera vez en el país, por el que luchó con gran desprendimiento para crear un Estado independiente, libre y soberano. Por la importancia que atribuyo a este hecho histórico, sugiero que la Academia Dominicana de la Historia designe una comisión que investigue y determine esa escurridiza y confusa fecha que permitió momentáneamente que todos los esclavos del territorio dominicano se convirtieran en personas libres y que jurídica y también momentáneamente desapareciera la infame discriminación racial. Fin de este importante ensayo.